emociones pueden detonar en una gastritis? Esa pregunta se la vamos a hacer a la doctora Karen Quesada, quien está acá con nosotros para responder sus preguntas a través del Facebook Live que lo tenemos abierto en este momento. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer que esté con nosotros acá. ¿Qué tan sensible, doctora, es el sistema digestivo cuando tenemos esas emociones negativas, quizás de estrés o de ansiedad? Es totalmente sensible. ¿Por qué? Porque son dos sistemas que están totalmente conectados. Entonces las emociones totalmente nos van a desencadenar problemas dentro de donde están los digestivos. ¿Por qué será que cuando sentimos una amenaza, un temor, se nos inflama el estómago de una manera que parece hasta que estamos embarazadas? Tenemos un eje que se llama eje cerebro-intestino-microbiota. Este eje está súper relacionado. Entonces, tanto cerebro le manda señales a intestino como intestino a cerebro. Entonces, cuando estamos ante una situación de estrés, una amenaza, el cerebro va a empezar a producir un montón de neurotransmisores y de hormonas, dentro de donde está la hormona del cortisol, que es súper conocida como la hormona del estrés como tal. Dentro de los neurotransmisores que vamos a tener en exceso es el de la serotonina, que la conocemos como la de la felicidad, sí, pero en exceso también nos va a dar problemas digestivos y se nos va a activar lo que es el sistema nervioso simpático. Este es el sistema que nos va a tener en alerta, que nos va a decir, ok, corramos, huyamos. Entonces, cuando estamos ante una situación de estrés, es lo mismo, como si estuviéramos pasando una emergencia. Entonces, la sangre se nos va a ir para los órganos vitales, como cuáles, cerebro y corazón. Entonces, ¿qué pasa a nivel del intestino? La circulación sanguínea se nos reduce. Entonces, ahí viene la parte del lentecimiento del vaciamiento gástrico, del tránsito intestinal. Entonces, esto favorece a la inflamación. Entonces, cuando todos estos señales llegan al intestino, el intestino va a decir, ok, voy a dejar de producir el moco, que es la capa protectora inicial del estómago, del intestino. Se nos va a dañar lo que es la barrera, que son todas las otras capitas del intestino, y vamos a empezar a producir un montón de jugos y de ácidos gástricos que nos van a provocar todos los síntomas. Y ahí es donde nos damos cuenta, cuando ya tenemos la gastritis y el dolor, es que nos damos cuenta que algo está mal. Pero ¿cuáles son esos síntomas que nos pueden alertar y decirnos, bueno, tenga cuidado, relájese porque ya casi le empieza la gastritis? ¿Cuáles son los síntomas? El más usual, vamos a sentir ardor. Entonces va a ser un dolor donde usualmente conocemos como la boca del estómago, que es el epigastrio. Puede ser ahí o puede ser generalizado en todo el abdomen. Náuseas, vómitos, esa sensación de acidez, que es un jugo que nos sube hacia el esófago. Vamos a sentir una distensión abdominal que puede ser súper fuerte, que decimos, ay no, es que ni el pantalón me cierra, ¿verdad? Entonces, también podemos sentir una sensación de llenura. Empezamos a comer y decimos, qué raro, me llené súper rápido. O terminamos la alimentación, pasaron 3 horas y uno dice, qué raro, todavía me siento súper lleno. Y lo más grave que podemos encontrar es un sangrado digestivo. ¿Cómo se nos puede presentar esto? Como un vómito sanguinolento, o que vamos al baño y vemos esas negras y uno dice, qué raro, esas negras, pero es porque la sangre ya está digerida. Entonces, en vez de ver rojo, vemos negro. Ahora, ¿qué se le recomienda a esas personas que están pasando por esa situación, que tienen esos síntomas de los cuales usted nos alerta? ¿Qué deberían de hacer? En tema de alimentación, me preguntas. Sí. Ok. Bueno, ahí tenemos un montón de recomendaciones. Dentro de las principales es realizar 4 o 5 tiempos de comida. Cuando vamos a comer, comer lento, no comer súper rápido, y a la hora de comer, masticar bien los alimentos, porque esto favorece el proceso de digestión. Después, cuando hacemos la última comida en la noche, la cena, 2 o 3 horas después de esa alimentación, ya nos podemos acostar. Antes no, porque nos va a dar todos los síntomas, principalmente como de reflujo, acidez. Y después, recomendaciones en alimentos. ¿Qué alimentos nos hacen más propensos a tener esos síntomas? Las grasas, los condimentos, los cítricos,
la comida muy salada, muy picante, el café que todos adoramos. Ay, no me diga. Es no me diga, fatal doctora. para la gastritis Sí. como tal, gaseosas, fatal, el alcohol también y los extremos en temperatura. Las comidas súper calientes o súper frías también nos van a irritar demasiado el estómago. Precisamente en la misma línea, Silsa nos está preguntando cómo se puede evitar que se produzca ese proceso. Tal vez si nos da una línea desde el punto de vista emocional. Bueno, primero totalmente tratar la base. Sí. ¿Qué son los síntomas? Entonces, mucha gente no reconoce incluso que está estresada, entonces llegan a la consulta porque tienen todos los síntomas gástricos y les decimos, ¿usted está estresado? No, no me siento estresada, pero empezamos a preguntarle por cositas. Se ha sentido irritable, con falta de energía, problemas del sueño, problemas de concentración y ya todo eso nos va haciendo check, check, check. Ok, sí estás estresado. Entonces, primero es tratar la base del problema para que el eje que viene inicialmente desde cerebro se te quite esas señales y que dejes de sentir problemas gástricos. Pero eso es lo inicial, tratar la base del problema. Muy bien. Doña Cine nos está preguntando, ella tiene un nieto que tiene 13 años de edad, tiene gastritis, le dieron hidrosal, un día le duró. Un día estuvo bien y ahora ya está mal otra vez y ella quiere saber qué le puede dar al muchachito para que se sienta mejor. Sí, el hidroxal es un antiácido, son muy buenos, pero el problema es que la duración del medicamento es muy corta. Entonces, por eso es que tienen que estar tomando muy recurrentemente. Entonces, igual, habría que verlo en consulta, a ver si es la parte mental, la parte de la alimentación como tal, que le está provocando esos problemas. 13 años sería más o menos entrando al colegio, ¿verdad? Una etapa estresante. Exactamente. Hay gente que acude, por ejemplo, a tomar tés, infusiones, remedios caseros, pero ¿cuál sería el medicamento correcto? Bueno, de medicamentos en realidad tenemos varios, están lo que es los inhibidores de la bomba de protones, que esos en realidad lo que hacen es bloquearnos la producción de estos ácidos gástricos, nada más que sí, tienen que ser medicados. ¿Por qué? Porque si los tomamos a largo plazo, más bien provocamos otros efectos adversos a nivel del estómago que tampoco son buenos. Hay gente, por ejemplo, doctora, que bebe bicarbonato. ¿Usted lo recomienda? ¿Es un remedio casero de toda la vida? Es un remedio casero, de hecho, que se utiliza como antiácido. Lo ideal es que sea un medicamento pues, recetado como tal, ¿verdad? Porque a veces o le ponemos mucho o las cosas con las cuales la revolvemos más bien nos tiende a provocar más acidez, más irritación, más problemas. Entonces, está ahí como complicado que lo podamos recomendar en realidad. Doctora, háganos un ABC de los alimentos prohibidos para no nada más poner una curita en el problema, sino tratar la raíz realmente. ¿Cuáles serían esos 3 alimentos que no podemos consumir? Es que son un montón. Son más de 3 para empezar. Son más de 3. De lo principal, picantes. Picantes son fatales. Cítricos, por el tema de la acidez. Y después podemos ponerle todo lo que es comida chatarra, grasas, gaseosas. Ahí y pues agranda el gremio de los alimentos, pero sí, principalmente esos 3. ¿Qué pasa con los lácteos? Porque hay gente que le alivia y hay gente que dice que le empeora la situación. ¿Se pueden consumir o no? Se pueden consumir, pero siempre y cuando tengan pre o probióticos que nos van a ayudar con el tema de la microbiota intestinal, que pues son las bacterias normales que más bien nos ayudan a que el intestino y el estómago funcione normal. Entonces, por ejemplo, la leche como tal pues no trae, entonces más bien a ciertas personas les tiende a caer súper mal y también les puede provocar lo que es reflujo. Digamos, por ejemplo, hay ciertos yogur que más bien les van a ayudar con los síntomas. ¿Qué pasa con las frituras en este caso? Fatales, son grasas. Terribles. Entonces, doctora, ya sabemos que hay varias cosas que no se pueden consumir, pero por ejemplo, un almuerzo que pueda consumir una persona que tiene gastritis, ¿qué llevaría? No, perfectamente puede llevar, digamos, su carbohidrato, pongámosle arrocito, se puede. Exactamente. Una carne
que si andamos con síntomas, lo ideal es que sea una carne blanca. La roja, al tener que el cuerpo tener que digerirla por más tiempo, entonces ahí nos puede complicar un poquitito la parte de la gastritis, pero una carne roja, una carne blanca, perdón, pollito, y podemos ponerle ensaladita, un poquito de tomate con lechuguita. Sin limón. Bien. Muy Sin bien. limón, Sí, nos está contando, a ella le ha ayudado, fíjate, mucho la gelatina, doctora. ¿Usted lo recomienda? Gelatina sí, nada más que ojalá que sea una gelatina natural, que no tenga mucho azúcar principalmente, pero sí, gelatina nos puede ayudar un montón. Leroy nos está preguntando si el consumo de marihuana produce acidez, tanto como fumar. Fumar tabaco se refiere. Ajá. En realidad sí, ¿por qué? Porque eso a nivel neuronal o a nivel cerebral va a estimular todo lo que son los neurotransmisores, el cortisol y demás. Entonces, más que todo, si es en grandes cantidades o si son varias veces al día, sí, se va a estimular o hiperestimular la secreción de ácidos gástricos. Inclusive cuando se consume como CBD, como gotas. Las gotas, más bien, depende de la persona, tienden a irritarlas un montón. Bueno, Exactamente. Considerar eso también. Doctora, muchísimas gracias por todas las recomendaciones, muy amable. No, con muchísimo gracias. Seguimos con Ita, lo que tiene más.